En este video encontrará los comentarios del estudio del 23 al 29 de octubre del año en curso. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y ahora comenzamos. El artículo 35, titulado Seamos siempre pacientes. La paciencia es una virtud que brilla por su ausencia en este mundo en el que vivimos. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que vestirnos de paciencia, ¿sí? En este artículo veremos por qué es tan importante esta cualidad y qué nos ayudará a ser más pacientes. El texto temático es Colosenses 3:12 que dice vístanse de paciencia. Bueno, antes de continuar quiero invitarlos amigos a que por favor se suscriban si aún no lo han hecho y puedan dejar su like, compartir este video. Ahora sí, arranquemos. Párrafo 1. ¿Por qué le gusta tratar con personas pacientes? Respuesta. Respetamos a quienes esperan sin frustrarse. Valoramos que otros nos tengan paciencia a nosotros cuando cometemos errores. Y estamos muy agradecidos a quien nos tuvo paciencia al darnos clases de la Biblia. Sí, y algo muy importante. Jehová es paciente para con nosotros. De hecho, si Dios hubiera traído el fin hace algunos años atrás, quizás no estaríamos nosotros en su pueblo. Entonces vemos la paciencia de Dios. Sí, por eso dice el texto en Romanos 2:4, ¿o es que desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? ¿Por qué no sabes que en su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento? Note, ¿o es que desprecias la paciencia de Dios? Porque Él está tratando de llevarte al arrepentimiento. Eso es algo muy profundo en qué meditar, el verdadero arrepentimiento. Bueno, vamos ahora al 2. ¿En qué situaciones puede que nos cueste ser pacientes? En primer lugar, pacientes con nosotros mismos. Quizá nos cueste mantener la calma cuando estamos atrapados en una carretera porque hay un inmenso tráfico que no avanza y a lo mejor vamos camino a la reunión, vamos camino a la predicación y vemos que ya solo faltan 2 minutos y pasan literalmente volando. Tal vez esta es otra situación, nos enojemos si alguien nos irrita, ¿sí? Y puede hasta que pensemos que el nuevo mundo, que vez tras vez se nos dice que ya está a la vuelta, ya está a las puertas, parece que tarda en llegar. Vamos a ver entonces algunos consejos. ¿Qué implica ser paciente? Párrafo 3. ¿Cómo reacciona alguien paciente cuando se siente provocado? Se esfuerza por mantener la calma cuando está bajo presión y por no pagar con la misma moneda cuando se siente provocada. Por ejemplo, Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Al estar bajo presión, sí, y al ser ofendidos no pagaron con la misma moneda. Otro comentario. Esta característica de la paciencia se destaca por primera vez cuando dice que Dios es misericordioso y compasivo, tardo para la cólera y lleno de amor leal y verdad en Éxodo 34:6. Específicamente donde vemos tardo para la cólera o paciente. Número 4. ¿Cómo reacciona alguien paciente cuando tiene que esperar? Respuesta. Sabe esperar con calma. No se inquieta, no se irrita si algo demora más de lo esperado. Puede ser en una cola de un banco, por ejemplo. Tenemos ahora un texto muy importante que está en Mateo capítulo 18, versículo 26 y 27. Y ahí dice, el esclavo cayó en sus pies, se inclinó y le suplicó, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Esto conmovió mucho al amo, así que dejó que el esclavo se fuera y le perdonó la deuda. Entonces,
hay muchas situaciones en las que tenemos que esperar y puede ser difícil esperar sin perder la calma. Esto, por ejemplo, cuando alguien nos cuenta algo, ¿sí? Y debemos escucharlo con paciencia y no interrumpirlo. Y mire, un gesto tan sencillo como ver el celular cuando alguien nos está hablando, ver el reloj, si es que usamos reloj, sí, tan solo ese gesto denota falta de interés y falta de paciencia. Es todo un desafío, sí. Por eso en Job 36:2 él dijo, ten paciencia conmigo un ratito más mientras me explico, porque todavía tengo palabras que decir a favor de Dios. Sí, aquí vemos ya el momento en que Eliú empezó a hablar, sí, y bueno, eh, los amigos, falsos amigos de Job le decían, ¿hasta cuándo te callarás? Sí, ¿hasta cuándo seguirás hablando? Es algo que es la falta de paciencia. Pero es curioso, las personas impacientes sí quieren que los demás sean pacientes con ellos, pero ellos no quieren ser pacientes con las demás personas. Vamos ahora al 5. ¿De qué otra manera demostramos que somos pacientes? Respuesta, evitando ser impulsivos, ¿sí? Evitando ser como un fósforo, que al menor, ¿sí?, roce, nos encendemos o actuamos. Es cierto, y no estamos hablando que hay que ser personas como retardadas, ¿sí?, que viene un vehículo frente a nosotros y no reaccionamos. No, estamos hablando, sí, que hay ocasiones en que hay que actuar rápido, pero cuando se trata de una tarea importante, es bueno no lanzarnos a la carrera para empezarla, ni correr para terminarla, sino, no vamos a decir el otro extremo, tomarse todo el tiempo del mundo, pero tomarlo de la manera correcta. Un ejemplo, cuando a veces el sistema de una cuenta que manejamos virtualmente nos pide que cambiemos una contraseña, si lo hacemos de manera impulsiva, pudiera ser que hasta termináramos bloqueando nuestra cuenta por hacerlo todo corriendo. Entonces es bueno, sí, ser pacientes, tomar cada cosa con calma y por supuesto, hay ocasiones en que hay que actuar pronto y hay otras que no. Entonces es bueno tomar en cuenta este puntito. Número 6. ¿Cómo reacciona alguien paciente ante las pruebas o las dificultades? Bueno, dice aquí, la persona paciente se esfuerza por soportar las pruebas sin quejarse. Así que la paciencia y el aguante van de la mano. Claro, no hay nada de malo en desahogarse con un amigo de confianza y contarle cómo nos sentimos al pasar por una dificultad. Pero la persona paciente hará todo lo posible por mantener una actitud positiva y seguir sirviendo a Jehová con alegría. Y nuevamente tenemos un texto que es Colosenses 1:11 que habla, sí, dice, pedimos que por medio de su glorioso poder ustedes sean fortalecidos con todo el poder necesario para aguantar todo con paciencia y felicidad. Bien, entonces ahí está. Repito, hermanos, no significa que uno no pueda desahogarse, no significa que uno no pueda expresar lo que siente que le está doliendo. De hecho, si usted y yo leemos la noche en que Jesús estaba antes de ser arrestado, él estaba en el jardín de Getsemaní y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite y literalmente, sí, estas aceitunas deben ser prensadas para extraer de ellas el aceite y no cabe duda que esa noche nuestro Señor Jesús, en un sentido emocional, que hasta dice que sudó sangre, él estaba sometido a una severa presión como si estuviera siendo, sí, prensado como se prensaban aquellas aceitunas. Es algo interesante y él no se estaba quejando, pero sí dijo si es posible que esta copa sea removida de mí.
Entonces es un detalle, hermanos. Moisés también hubo momentos en que él ya no quería seguir, y no voy a decir que nosotros lo hubiéramos hecho mejor que él, todo lo contrario, seguramente nos hubiéramos eh, caído, desplomados, muertos por tanta presión encima, pero el punto es que es bueno comunicar cuando estamos pasando por un mal momento. De lo contrario, otros podrían pensar que todo nos va bien y que no necesitamos ninguna ayuda. Pero hay una gran diferencia entre comunicar, estamos pasando algunos problemas, y amargarnos, ¿sí? Y rematar, ¿sí? Contra los demás, arremeter contra otros. Entonces, quejarnos, ¿sí? Blasfemar contra Dios, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia entre comunicar y volvernos contra Dios por nuestras pruebas. ¿Por qué es tan importante la paciencia? Dice el subtema. Bueno, vamos a ver aquí un texto que está en Santiago. Santiago 5, 7 y 8. Dice el texto: Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la presencia del Señor. Miren, el agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la tierra hasta que llegan las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Tengan paciencia, ustedes también. Hagan firme su corazón, porque la presencia del Señor se ha acercado. Entonces tenemos la pregunta: según este texto, ¿por qué es tan importante la paciencia? La paciencia, hermanos, es imprescindible para obtener la salvación. Igual que los siervos fieles del pasado, tenemos que esperar con paciencia a que Dios cumpla sus promesas. Hebreos 6, 11, 12. Deseamos que ustedes demuestren la misma diligencia para tener la completa seguridad de la esperanza hasta el final, a fin de que no se vuelvan perezosos, sino que imiten a los que por su paciencia y fe heredan las promesas. Aquí es algo muy profundo, sí. Habla de los que heredan las promesas. Sí, una parte final de una promesa es heredarla, es verla cumplida. Entonces, otro comentario: esperamos con paciencia, convencidos de que Jehová al debido tiempo cumplirá lo que ha prometido. Si nos impacientáramos, podríamos cansarnos de esperar y alejarnos poco a poco de Jehová y de la congregación. Ahora, recuerde, esto ya lo hemos comentado en otros estudios. Nosotros no sabemos el día exacto en que viene nuestro Señor. Sí, no lo sabemos exactamente. Pero tampoco servimos a Dios basándonos egoístamente en una fecha. Sí, es decir, que alguien nos diga, parece ser, creemos entender que tal vez en tal año podría venir el fin. No, si el fin viene o no, es decir, el Armagedón, nosotros debemos seguir creyendo, confiando y obedeciendo a Jehová. ¿Sí? Al final se habla de Mateo 24:13, que dice allí: el que aguante hasta el fin será salvado. Entonces, está el fin del sistema, el Armagedón, pero también está el fin individual de nuestra vida como seres humanos en este sistema. Así que todos los días mueren personas, es decir, todos los días les llega el fin a estas personas de manera individual. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Si hoy fuera nuestro final, hoy fuera, sí, el último día de nuestra vida en este planeta. La pregunta es esa: ¿cómo estamos nosotros delante de Jehová? Bueno, eso es lo importante que debemos plantearnos. Y aquí vemos la imagen tal como el agricultor espera con paciencia, convencido de que recogerá fruto cuando llegue el momento. Sí, nosotros esperamos con paciencia, convencidos de que Jehová cumplirá
todo lo que ha prometido a su debido tiempo. Y esto es un proceso, está sembrando, eso fue un día, luego terminó de sembrar, ya solo queda esperar a que llegue la lluvia, eso será otro día, ¿sí? Y se regocija en cada etapa del proceso. Así podemos hacer nosotros también, alegrarnos, aprender a disfrutar cada etapa de nuestro proceso en este sistema. Tenemos ahora Colosenses 3, 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros, perdonándose, incluso si tienen queja contra otro. Como Jehová los perdonó a ustedes, así hagan ustedes igual. Bueno, entonces, ¿cómo nos ayuda la paciencia a llevarnos bien con los demás? Si somos pacientes, escucharemos con atención cuando otros nos hablen. Mire, hoy es muy importante esto. ¿Por qué? Porque quizá usted lo ha notado, quizá hasta le ha pasado. Alguien está hablándole a otra persona y esa otra persona está viendo el celular o está viendo a otra parte. El mensaje es claro, no le interesa. Y la peor parte es si esta otra persona responde, no, es que yo puedo hacer dos cosas a la vez. Puedo ver el teléfono mientras otros me están hablando. Eso es mentira. Entonces, eso implica paciencia, enfocar nuestra atención por respeto, por amor, por ser cristianos a quien nos está hablando. Evidentemente, si alguien con autoridad en una empresa le está hablando a su subordinado, no va a hacer eso jamás. O si viniera alguien con autoridad en la congregación sobre esta persona, quizás un viajante, no se le ocurriría ver el teléfono mientras le está hablando. Entonces es solo un detalle que es lo que aquí dice el párrafo. Si somos pacientes, vamos a escuchar a los demás cuando nos hablen. Si somos impacientes, no nos importará. Luego habla de promover la paz. No reaccionaremos de manera impulsiva ni diremos algo hiriente cuando estemos bajo presión. Puede hacer que alguien se excuse, ¿sí? Y a veces son solo excusas que alguien trata mal a los demás. Sus palabras, sus respuestas suelen ser hirientes o tajantes. Y luego, cuando alguien le cuestiona por qué actúa así, dice como respuesta es que estoy bajo mucho estrés, he trabajado mucho y por eso reacciono mal y trato a todos mal. Nuevamente, Jehová sabe realmente si es así, pero es bueno pensar, no tenemos problema en tratar bien a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Pero ante Jehová, lo que cuenta no es solo cómo tratamos a los que tienen autoridad, sino a los que están a nuestro mismo nivel o incluso bajo nuestro cargo. Alguien podría pensar, no, es que ese anciano trata mal a todos porque tiene la carga de la congregación encima, pero le aseguro, si fuera alguien de Betel, un viajante o alguien de arriba, jamás los trataría mal. Entonces es bueno recordar que si eso es así, Jehová está viendo y no justifica, ¿sí? El decir o tratar hirientemente a otros y justificarnos que porque estamos bajo presión. Si alguien nos ofende, no nos enojaremos fácilmente ni le pagaremos con la misma moneda. De hecho, aquí viene el sermón del monte, Mateo 5. Y si ustedes saludan solo a los que los saludan, ¿qué galardón hay? Si ustedes tratan bien solo a los que los tratan bien, ¿qué galardón hay? ¿No hacen lo mismo la gente del mundo que no cree en Dios? Demuestren ser hijos de su Padre, dijo nuestro gran Maestro Jesucristo. Y ese es el desafío, ese es el reto. Sí, como decía el texto, vestirnos de humildad. Esa es la verdadera humildad, hacer a un lado nuestro orgullo y, por supuesto, eh, comprendemos que hay personas que no lograremos cambiar. Sí, de hecho, no leemos que Jesús pues estuviera innecesariamente relacionándose con personas
que lo trataban mal, que lo querían ver mal, como los fariseos. Entonces es bueno también tomar nuestra distancia de este tipo de personas y vemos que a pesar de este artículo, a pesar de estos consejos, sí, esta persona sigue igual, es bueno entonces tomar una sana distancia por protección, por cuidar nuestra salud mental y nuestra salud espiritual también. 9. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a la hora de tomar decisiones? Proverbios 21:5. Con toda seguridad los planes del trabajador tendrán buenos resultados, en cambio todo el que se precipita acabará en la pobreza. En vez de actuar de forma precipitada o sin pensar, sí, dedicaremos tiempo a informarnos bien sobre las opciones que tenemos para ver cuál es la mejor. Como dice Proverbios, piense en esto. Usted quiere comprar un automóvil y se le ocurre ir por el primero que le aparece en la lista de opciones. Creo que ahí sí toma su tiempo. Que hay si primero analiza, sí, las reviews que tiene ese vendedor, sí, analiza el modelo, puede buscar una review en internet, algún video, sí, puede comparar precios en otras páginas, experiencias de otros compradores, y entonces va a pensar, estuve a punto de cometer una de las peores decisiones o errores, y qué bueno que pude verificar antes de comprar y no después. Otra sería si alguien está buscando empleo, quizás se sienta tentado a aceptar el primero que le ofrezcan, sí, aunque eso signifique perderse las o algunas reuniones o predicar menos. Y claro, un soltero no está en la misma circunstancia de un hermano casado, sí, no van a poder predicar lo mismo y cada circunstancia es diferente. ¿Qué nos ayudará a ser más pacientes? Párrafo 10. ¿Qué podemos hacer para seguir cultivando la paciencia? Algo muy importante es cada día rogarle a Jehová que nos ayude a tener más paciencia con nosotros mismos, con los demás. Sí, la paciencia forma parte del fruto del Espíritu. Mira, algunos han dicho es uno de los frutos, pero en realidad un detalle, el texto dice una faceta del fruto del Espíritu. No habla de 12 frutos, sino todos ellos en conjunto forman el fruto del Espíritu. Es solo un detalle, queríamos mencionarlo. Pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo y que nos ayude a cultivar estas cualidades que Él mismo produce. Otro punto. Si estamos pasando una situación que es difícil ser pacientes, sigamos pidiendo Espíritu Santo. No nos cansemos de rogar. Mire, respiremos profundamente con la nariz. Exhalemos. Inhalemos, exhalemos. Eso va a ayudarnos a oxigenar nuestro cerebro, ¿sí? Y es crucial en momentos en que estamos bajo tensión. A veces lo cambian por la frase cuente hasta 10, cuente hasta 20, ¿sí? Respirar. Eso va a ayudarnos bastante. Por supuesto, la oración, sí, que nos ayude a ver las eh, cosas como Dios las ve. Claro, hermanos, todo esto que estamos viendo está muy bien, son muy buenos consejos, pero lo cierto es que al estar en una situación, no es lo mismo hablar de una situación que estar viviendo esa situación. Entonces, oramos a Jehová que Él nos siga ayudando a seguir desplegando estas cualidades en todo momento. Sí, eh, como dije, es fácil hablarlo, pero ya vivirlo, aplicarlo en una situación específica, es un desafío. Y con la ayuda de Jehová podremos lograrlo. 11. ¿Cómo ha demostrado Jehová que es paciente? Bueno, por ejemplo, en el jardín de Edén, el adversario, el diablo, manchó el nombre de Dios
y puso en duda que él fuera un gobernante justo y amoroso. Jehová, en vez de destruirlo, demostró paciencia y autocontrol, pues sabía que se necesitaría tiempo para demostrar que su forma de gobernar es mejor, y mientras espera, soporta con aguante que se siga manchando su nombre. Por otro lado, como Dios es paciente, millones de personas han llegado a conocerlo y tienen la oportunidad de vivir para siempre. Como alguien dijo, si yo fuera Dios, yo hubiera traído el fin desde hace muchos años atrás. Bueno, dele gracias a Dios que no fue así, porque si hubiera sido así, esa persona no se podría salvar, no tendría la oportunidad, porque habría sido destruida. Segunda de Pedro 3:9. Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Segunda de Pedro 3:15. Además piensen que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como también les escribió nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo con la sabiduría que recibió. Ahí está el punto. Entonces, nos conviene la paciencia de Jehová. Algo muy importante a tomar en cuenta, y esto nuestro Señor Jesús lo dijo antes de ir al cielo nuevamente. Dios, en el mundo espiritual, no se rige por el calendario gregoriano, que nosotros sí, no se rige por el tiempo como nosotros nos regimos en este mundo físico, ¿sí? Él habita en otra dimensión. Para que lo entendamos, para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Pero para nosotros 1000 años son 1000 años, y no vamos a poder vivir en este sistema 1000 años. A duras penas, 60, 70, quizás 80, pero 1000 es imposible. Entonces, no podemos sentar a Dios, sí, en el banquillo de los acusados y pretender que Él piense, Él actúe o haga las cosas como nosotros creemos humanamente, limitadamente, que deberían de hacerse. Nosotros no sabemos, Dios sí lo sabe todo. Vamos ahora al 13. ¿Cómo imitó Jesús la perfección, la paciencia de su Padre cuando estuvo en la tierra? Esto es muy importante, ya que Él vivió como ser humano. Dice la Biblia que Él es un sumo sacerdote que puede condolerse de nosotros. Fue probado en todo sentido. Él vivió, Él caminó en este mundo, en esta tierra. Sí, Él, por así decirlo, sintió hambre. Él sintió el desprecio de los demás, el rechazo de otros, y no siempre fue fácil, sí. Habían personas de su misma religión, lo hemos mencionado en otros videos, que ahí encontramos en nuestra misma religión verdaderos obstáculos, sí. En este caso, los escribas y fariseos eran unos hipócritas, sí. Por ejemplo, Juan 8, 25 al 27, se pusieron a preguntarle a Jesús, ¿y tú quién eres? Jesús les respondió, ¿para qué les hablo siquiera? Tengo mucho que decir sobre ustedes y muchas cosas que juzgar. De hecho, el que me envió es fiel a la verdad y yo digo en el mundo las mismas cosas que le escuché a él. Pero ellos no captaron que les hablaba del Padre. Sí, era difícil lidiar con estas personas y él tuvo paciencia. Aunque no se enojaba con facilidad, sí hubo algunos momentos en que él también se molestó. Oye, hermano, ¿por qué está diciendo eso? ¿Cuándo Jesús se molestó? Bueno, recordamos cuando él entró al templo y sacó, les volcó las mesas a los que usaron la casa de Jehová, que esa sí era la casa de Jehová, como un mercado. Sí, dice que les volcó las mesas y los echó de allí. Con autoridad les dijo que salieran, que esa era casa de oración, no una casa de ventas.
No pensamos que con toda la amabilidad llegó y por favor quiten sus mesas, no es correcto lo que es. No, el texto es clarísimo. Ha dicho hasta hay ilustraciones que nuestros hermanos artistas han dibujado y ahí se puede ver el semblante y con qué eh, tenacidad, con qué decisión, determinación lo sacó de la casa de Jehová. Luego vemos en 1 de Pedro 2:23 que cuando lo estaban insultando, no devolvió insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se encomendó al que juzga con justicia. Esto es difícil porque, siendo Jesús quien era el Mesías prometido, el segundo, por así decirlo, con mayor autoridad, con todo el poder que él tenía, que él podía llamar legiones de ángeles para socorrerlo en ese instante, él se contuvo. No es que él era pobrecito y no podía defenderse, todo lo contrario, él podía desintegrarlos en ese mismo momento, pero se contuvo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse las profecías, la palabra de Jehová. Aguantó con paciencia y sin quejarse. Por eso dice la Biblia, piensen detenidamente en el que aguantó tantas palabras hostiles de parte de pecadores. No dejemos de pensar en nuestro Señor Jesucristo. La paciencia nos ayudará a no enojarnos con facilidad cuando nos sentimos provocados. Probablemente, si en este hogar un amo de casa reaccionó mal, si, mire, hay personas que es muy lamentable, pero eso es así, así ha sido y así va a seguir siendo. Eh, si llegaran a hablarles de fútbol, si llegaran a hablarles de alcohol, de drogas, ¿sí? Eso es para ellos su vida, todo. Pero llega alguien a hablarles de la Biblia, y eso es para ellos lo más aborrecible que pueda pasarles. Tanto personas no creyentes, y por qué no decirlo, hay personas que según ellos son creyentes de Dios, entre comillas, son cristianos, entre comillas, y tienen una actitud bastante apática con nuestros hermanos cuando vamos en la predicación. Entonces, sea la respuesta que recibamos, la paciencia nos va a ayudar a no tomarlo personal, sí, a no ponernos, por así decirlo, al tú por tú con el amo de casa, sí, como alguien dijo, a decirle un par de verdades, porque no vamos a ganar nada. El esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable con todos. Sí, ya estos tiempos ya no son para debatir, ya no son para pelear. Las personas, como dice el texto, el que es justo, que siga justificándose, que siga purificándose, refinándose, santificándose. Pero el que es inmundo, el que es impío, va a seguir en su impiedad. Así que, como dijo Jesús, déjelos, sigamos adelante y no nos detengamos, ¿sí? Como dijo el hermano Carlos Russell, en una ocasión, si uno se detiene en cada esquina, por cada perro que sale a ladrarle, no va a llegar muy lejos. ¿Cuál es el punto? No detenernos. Por cada persona que sale, por así decirlo, como a dar ladridos, ¿sí? Cuando estamos haciendo la obra más importante, la predicación. 14. ¿Qué aprendemos de la paciencia de Abraham? Tenemos aquí Hebreos 6:15. Dice, así es que, después de que Abraham mostró paciencia, recibió esta promesa. Sí, ahí el párrafo narra la historia, los momentos importantísimos de la vida del patriarca Abraham. Entonces, aprendemos que en ocasiones el cumplimiento de las promesas o el heredar las promesas no va a ser algo inmediato, instantáneo y también completo, sino más bien a llevar tiempo. Entonces, Abraham sí vio el cumplimiento inicial de la promesa,
como por ejemplo el embarazo de su esposa Sara, ¿sí? El nacimiento de su hijo Isaac, pero no vio la otra. En ese instante, cuando su hijo Isaac nació, él no vio en ese momento, sí, que automáticamente ya su descendencia era como las partículas. Sí, la Biblia habla en Hebreos que lo vio de lejos, como una visión, como una revelación, a lo mejor un sueño, pero dice la Biblia que sí le fue revelado. Ahora, ¿cuál es el punto? Pudiera ser que nosotros entramos a la congregación y anhelamos ver las promesas, el nuevo mundo, la resurrección, sí, el reino establecido, pero y a pesar de que cada vez escuchamos está a la vuelta, está a las puertas, sí, ya es inminente, es la recta final, la parte final, pero todavía no llega. Hermano, recuerde, la palabra de Jehová se cumplirá sin falta, pero no cuando nosotros querramos que pase. Sí, eh, ningún hermano en todo el planeta, sí, le da órdenes a Jehová de decirle, Jehová, tal año tienes que traer el fin porque ya lo anunciamos. No, ningún hermano le da órdenes, es todo lo contrario, es Jehová el que está al mando. Pero recordemos, así como Abraham, él servía a Jehová porque le obedecía, lo reconocía como el soberano. Imitemos a Abraham, esa es otra cosa que podemos aprender. Si no sirvamos a Dios por un interés egoísta, como quien dice, entonces si no viene el fin, no le sirvo a Dios. Pero si sí va a venir tal fecha, entonces sí le voy a servir. Eso va a sacar a colación nuestros motivos, como el diluvio. Si las personas hubieran visto en qué día exacto vendría el diluvio, todos hubieran entrado al arca. Esto es impresionante. Así somos los seres humanos, interesados muchas veces. Pero esto nos permite usar nuestro libre albedrío y el escoger, decidir, mostrar qué hay en nuestro corazón hacia Jehová. Podemos estar seguros de que Jehová nos bendecirá ahora y muchísimo más en el nuevo mundo. Vamos ahora aquí a la imagen. Si somos pacientes como Abraham, podemos estar seguros de que Jehová nos bendecirá ahora y muchísimo más en el nuevo mundo. Aquí vemos a un hermano, probablemente ya enviudó, ¿sí? En las fotografías se observa a lo mejor su cónyuge, a lo mejor era él de niño, ¿sí? Allá en el año 1900, ¿sí? 14, 15, 16 en adelante, eh, nuestros hermanos tuvieron, bueno, la organización, el cuerpo gobernante en aquel entonces también les transmitía ese sentido de urgencia, que el fin ya venía, que era inminente, y hubo algunos que al ver que no era así, que no se cumplió de esa forma, terminaron abandonando a Jehová. ¿Y a dónde fueron? Al mundo, a pecar, ¿sí? Y murieron en pecado. Pero este hermano, vemos en la imagen, que no dejó de creer en Jehová, no dejó de perder la fe en Jehová por otras personas. Lo mismo debemos hacer nosotros, no perder nuestra fe en Jehová. Tomar en cuenta que, escuche, sea que vivamos o muramos, todo es ganancia para nosotros, ¿sí? Y que no importa dónde servimos, si en este viejo mundo o si en el nuevo mundo, lo importante es a quién le servimos. Eso es muy poderoso, ya que en el nuevo mundo también nuestra paciencia, nuestra obediencia, se tendrá que demostrar y mantener siempre. Vamos ahora al 15. ¿Qué podríamos analizar en nuestro estudio personal? Relatos bíblicos de hombres y mujeres que fueron pacientes. Por ejemplo, el rey David. Él fue ungido para ser el próximo rey de Israel, pero ¿cuánto tiempo le tocó esperar para poder ocupar el trono? Esa es una buena pregunta. Simeón y Ana le sirvieron fielmente a Jehová mientras esperaban al Mesías prometido. Y dice la Biblia que ya en su edad avanzada, por bondad inmerecida, tuvieron el privilegio de ver al Mesías cuando
fue llevado al templo para ser presentado ante Dios. Entonces, alguien podría decir, esa historia ya lo sabemos, eso es de historias bíblicas. Pero, ¿qué hay de las siguientes preguntas? ¿Qué ayudó a este siervo o a esta sierva a ser paciente? Eso no lo dice el libro de historias bíblicas. ¿Qué buenos resultados tuvo por demostrar esta cualidad? ¿Cómo puedo yo imitar su ejemplo? Muy buenas preguntas que podemos hacernos. Entonces, también podemos estudiar de quienes fueron impacientes como el rey Saúl y preguntarnos, ¿por qué no tuvieron paciencia? ¿Qué malos resultados obtuvieron por no demostrar esta cualidad? ¿Cómo puedo yo no imitar su ejemplo? Muy buenas preguntas. 16. Mencione algunos beneficios de ser paciente. La paciencia nos ayuda a ser felices y a estar calmados. Así que esto también sana, sí, nuestro corazón, nuestros huesos, nuestro ser. Podemos decir que es buena para la salud física y mental. Respiramos, inhalamos, exhalamos. También nos ayuda a llevarnos mejor con otros y a que la congregación esté más unida. Si no nos enojamos con facilidad cuando alguien hace algo que nos molesta, podemos evitar que la situación empeore. Y es una forma de imitar a Jehová, menciona el párrafo. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? Párrafo final 17. Debemos estar decididos a seguir vistiéndonos de paciencia. Y no es verdad, hermanos, que cada día generalmente nos ponemos nuevas limpias vestiduras, que cada día entonces sigamos vistiéndonos de paciencia. A veces al final del día damos vueltas a qué fue lo que pasó en nuestro día, qué fue lo que hicimos, cómo manejamos cierta situación, y ahí pensamos, debí haber sido más paciente, o tal vez fui demasiado paciente en esto que pasó. Y es bueno, de esa manera nos retroalimentamos y podemos seguir mejorando. Ahora vamos al repaso. ¿Qué implica ser paciente? Hemos visto, no enojarse con facilidad, saber esperar con calma, si algo se demora más de lo esperado, como una cola en un supermercado, y a lo mejor el cajero, la persona que está cobrando, está muy lenta o hubo un problema en el sistema, etc. O en el banco, así que la próxima vez que pase esa situación, recordará esta información que estamos comentando. La persona paciente se esfuerza por soportar las pruebas sin quejarse, pero sí expresa que está pasando algunas pruebas. ¿Por qué es tan importante la paciencia? Es imprescindible para obtener la salvación. Igual que los fieles del pasado, tenemos que esperar con paciencia a que Dios cumpla sus promesas. La paciencia nos ayuda a llevarnos bien con los demás. Si somos pacientes, escucharemos cuando otros nos estén hablando. Promoveremos la paz, no reaccionaremos mal cuando estemos bajo presión, y nos ayuda a tomar buenas decisiones antes de tomar la decisión, no después. ¿Qué nos ayudará a ser más pacientes? Pidámosle a Jehová que nos ayude a tener más paciencia. La paciencia forma parte del fruto del Espíritu. Podemos meditar en los ejemplos de la Biblia de siervos y siervas que fueron pacientes, y también de personas que fueron impacientes. Y como dije, a lo mejor alguien diga, sí, esa información la sé desde hace 30 años, está en el libro Historias Bíblicas. Pero vimos unas preguntas adicionales que llevan eso que aprendimos en el libro Historias Bíblicas a un siguiente nivel. Ya lo lleva a la práctica, ¿sí? La teoría se convierte en situaciones prácticas, concretas, y a lo mejor por nuestra experiencia, a lo mejor lo hemos visto, a lo mejor lo hemos vivido, o le hemos visto que le ha ocurrido a otros,
ahí podemos identificar el resultado de no haber esperado con paciencia, ¿sí? De hacerlo todo, por así decirlo, corriendo, en carreras. Mire, vimos el ejemplo de alguien que está por comprar un automóvil, de alguien que está vimos ahí ese ejemplo, aceptar un empleo. Y mire, esto hasta puede aplicarse cuando alguien quiere tener nupcias, quiere casarse, quiere tener un cónyuge. Hay quienes, por no esperar el tiempo, ¿sí? Por adelantarse, terminaron cometiendo los peores errores, las peores decisiones de su vida. Entonces la Biblia no se equivoca. Bueno, hermanos, ese fue nuestro estudio. Si llegó hasta esta parte, quiero darle las gracias. Sinceramente, gracias por acompañarnos. Agradezco sinceramente su tiempo, sí, su confianza, su sintonía en esta transmisión. Lo invito nuevamente a suscribirse, a compartir este video si aún no lo ha hecho. A continuación enviamos saludos a los siguientes hermanos: Ana Mar Perla, hermana Irma Hernández, Cedit Maldonado, Carlos Zúñiga Piccolo, Judite Pires, Guillermo Páez, María Esther Guzmán. Queridos hermanos, gracias por su cariño. Que Jehová les bendiga grandemente a ustedes y a sus queridas familias también. Enviamos un saludo también a nuestros siguientes hermanos. Saludamos a Angelina Sánchez de Michoacán, México, María Berta Jacobo Salazar, María Aguilar, Rosa Jaramillo y Delisa Martínez Saldívar de Cuba, hermana Lola Santaella. Saludamos también a Madeley Chirino, Odi Albán, Juana Chirinos desde Colombia, Cirilo Loza, Conchita Flores, Gabriela Martínez, Cirilo Loza de Guanajuato, México, Casimiro Mans, nuestra querida hermana Carmen Guerra, siempre está pendiente de nuestras publicaciones. Gracias, hermana Guerra. También saludamos a Antonia Acosta, también a Maika Pinzón, María Gloria Murcia, Odi Albán. Sí, muchas gracias y le enviamos mucho ánimo, hermana. Sí, está pasando un momento muy difícil con la depresión y gracias por su comentario. Saludamos también a María Tafata, Lidia Cruz, Milady Holmer, Andrés Peralta, Esteban Alarcón, Santa Teresa Nátera, Lucy PG, Carmen Guerra, Julieta López, Casimiro Mans, María Consuelo Bermúdez, Antonia Costa, Lidia Cruz, Lola Santaella. Muchas gracias. Juana Chirinos, Luz Mary Vargas Gómez, Mary Vega de Venezuela, Beatriz Johnston, María García Goñi, María Elena Mata, Nuris Jaraba, José Gutiérrez, María Coronil de Venezuela, y también saludamos a Esteban Alarcón, Antonia Costa, Carmen Guerra, Juana Chirinos y Lila Villegas, Maika Pinzón, Obdulia Fuller. Sí, muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Nos animan bastante. Hemos llegado al final. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias y hasta la próxima.